Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos un gran invitado que es nuestro pastor, el señor Juan Rubén Martínez, que es, quizás para aquellos que no lo sepan, es nuestro obispo de nuestra diócesis en Posadas Misiones. El tema de hoy, tal cual como lo vieron quizás en la publicidad, es cómo es ser cristiano hoy. Y quizás para todos nosotros va a ser interesante, primero, como lo dice la imagen del pastor, el pastor es aquel que va delante de sus ovejas. Y las ovejas lo siguen por su ejemplo. Entonces, para nosotros quizás va a ser muy interesante saber qué es ser cristiano para usted. Es decir, cómo usted en su vida personal, privada, quizás hasta en su historia vocacional y luego en su historia ministerial, ¿qué ha significado o cómo ha sido ser cristiano hoy para usted? Sí, en el contexto mío de mi familia era una familia cristiana. Mi papá muy capaz racionalista, pero que se decía cristiano, digamos. Así que fue una experiencia. Mi abuela vivía con nosotros, de alguna manera en el hogar. Mamá también era cristiana, pero no tan practicante, un poco más mi abuela. Y es cierto que uno va haciendo una experiencia personal, uno tiene el contexto, pero uno va haciendo una propia experiencia que va como en la vida de a poco despertándose. Porque uno de joven, yo viví una época, acá le decimos el setentismo, era una época de mucha búsqueda, también muy política, un contexto en los 70 donde yo tenía terminé el secundario y había mucha cosa de cosas políticas. Yo empecé a tener captaciones, siempre tuve una dimensión de fe no tan practicada. Y en las búsquedas, porque eran generaciones de mucha búsqueda. Algunos la encontraban en cosas políticas. Bueno, yo me metía con mis compañeros, pero tenía algunos ejes, como por ejemplo, quería entregar mi vida, pero rechazaba la violencia, digamos, Perfecto. las respuestas violentas. Entonces, con la paz. Y bueno, y ahí empecé a ver, Dios creo que de alguna manera es el que llama y es el que va obrando lo que uno después va respondiendo, ¿no? Es Él, primero. Y yo fui respondiendo. Señor, y perdón que lo interrumpa, pero ¿y qué fue lo que lo cuestionó? ¿O qué fue aquello que lo hizo plantearse la pregunta del cómo no solo servir al Señor, sino que del cómo vivir la vida? Claro. Y no, yo te diré una narración breve, porque ahí está más o menos. Yo estaba en la facultad, yo estudié abogacía ¿Ya? en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y con un compañero teníamos clases hasta tarde. Una noche, no sé si era un viernes a la noche, estábamos en una plaza que está al lado de la universidad, y enfrente está la iglesia del Pilar y un asilo de ancianos. Y charlábamos nosotros como a las 10 de la noche, estábamos charlando en la plaza, y ahí había un boliche donde se iba mucho, era muy, muy conocido, y pasaron unos jóvenes con el auto. Nosotros teníamos 19 años, no sé, 18, 19 años, estaba empezando en la facultad. Y todos gritando, y el auto, y había dos abuelos que cruzaban esa avenida hacia el hogar de ancianos que estaba al lado de la iglesia del Pilar. Y el tema era decir, ¿qué hace más feliz a una persona? Estos que están acá pasando, que se van a los bocinazos, o tratar de ayudar a los abuelos. Esas eran las preguntas que uno se hacía de joven, ¿no? Y dice, no, la felicidad. Hablaba con un amigo que todavía hoy soy amigo, y él es abogado. Bueno, está en dar la vida, ayudar a estos abuelos. Bueno, y pasó mucho por la caridad, porque era una época social en ese momento. Los jóvenes tenían una dimensión social, pero yo percibí como que la vida, que el Señor me estaba llamando, Dios me estaba llamando, porque después nos acercamos, yo me acerqué a una parroquia,
en un grupo universitario, y ahí empecé a tener una experiencia cada vez mayor de él, de ser cristiano y de Jesús, sin conocer todavía demasiado cómo se rezaba un rosario, los misterios del rosario. Yo entré al seminario con este deseo de dar mi vida y el llamado de Jesús, sin conocer muchos detalles Y Monseñor, y precisamente ese ser cristiano hoy y ese ser cristiano para usted, es como, no sé si se acordará un poco de la historia de San Martín de Tours, cuando se encontró a ese pobre y de partido le dio su capa. ¿Qué fue lo que a usted personalmente le llamó la atención de esta personalidad de Jesucristo? ¿Qué fue lo que usted dijo, esto me fascinó y yo quiero seguirlo a él? Sí. Yo me acuerdo de haber visto alguien que reflejaba tanto a Jesús, que era San Francisco de Asís. Y vi una película de aquellos años que la vi 7 veces, que era Hermano Sol y Hermana Luna. Sí, de Zeffirelli. Bueno, y claro, mirándolo a Francisco, empecé a buscarlo a Jesús. Yo sabía que hay santos, hay uno solo del tipo de Francisco, cada uno tiene que vivir el propio llamado y respuesta. Pero él me llevó a Jesús y ahí fui conociéndolo más y empecé a tener una experiencia de él. ¿Qué creo? Yo siempre digo, claro, cuando uno va descubriendo la propuesta que él nos hace, vamos como captando lo sorprendente que es el ser cristiano, porque es esta respuesta de un Dios que no es una cosa abstracta, que no es el creador solamente, que es mucho más que eso. Es un Dios que nos ama. Y se encarnó y vino al revés. Yo digo siempre esto, vino al revés. Las expectativas eran de un hombre poderoso, de un hombre que iba a venir a liberar al pueblo judío de los romanos. Un luchador. Claro. Tipo, alguien con poder y vino al revés, porque estamos por celebrar la Navidad. Claro. Y no nació en Roma, no nació en Jerusalén, nació ni siquiera en Nazaret, que era el pueblo de María y José, nació en Belén. Como un allegado. Como un lugar de paso y no había lugar para él. Bueno, entonces Dios, ese es el Jesús que sorprende y que puede sorprender al mundo, porque la propuesta es al revés de un mundo que muchas veces idolatriza el poder, el tener o el placer, como idolatrías o como absolutos. Y él nos revela al contrario, que los pequeños entienden, que él se hizo uno de nosotros, que terminó en un cierto fracaso, porque murió condenado siendo inocente en la cruz, y ahí está el caracú del amor, que es dar la vida. Amar es dar la vida. Y Monseñor, y precisamente ahora dando el salto de cómo fue ese ser cristiano para usted, ver a esos abuelos, luego entrar al seminario, ver a Francisco y luego querer seguir a Cristo. Si usted tuviese que decirnos a nosotros, sus fieles, ¿qué es ser cristiano hoy para nosotros? ¿O cómo deberíamos vivir nuestro cristianismo hoy en nuestra Argentina, con las dificultades socioeconómicas, con los temas políticos? ¿Cómo es ser cristiano hoy? Hoy claramente tenemos que replantearnos nuestro encuentro con Él, porque hay cierto cristianismo sin Cristo. A veces hay como algo cultural más que la experiencia de Él personal. Es lo primero. Yo tiempo, ahora estamos en el Adviento, yo estoy subrayando mucho. Somos cristianos. La experiencia de Jesús, porque ser cristiano no es cumplir una doctrina, no es normas, en primer lugar es el encuentro con Él, esta experiencia, esta búsqueda por lo menos de la experiencia con Él, que desde ahí entendemos el Evangelio y desde ahí entendemos la doctrina, desde ahí entendemos, y si no se transforma todo en ideología, en conceptos. Y en ritos. Sin vida. Hasta la liturgia o la misa, si nosotros cumplimos meramente un precepto
sin tratar de tener una verdadera experiencia, puede ser hasta un rito pagano, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy necesitamos cristianos que lo busquen a Él y que traten de vivir una fe con este caracú, clave de respuesta para nuestro tiempo, muchas veces materialista, cada vez más individualista, mercantil. Este caracú que es la caridad. Dios es amor, Jesús nos enseña a amar dando la vida, y hoy un cristiano tiene que ser alguien que entienda, no el amor dicho como palabritas, no, el amor, este amor profundo, el amor ágape. Como el ágape, ¿no? Todo este camino del eros al ágape, bueno, al dar la vida, bueno, esta es la mejor respuesta en nuestro tiempo. Es la respuesta del revés para un mundo materialista. O sea, si lo entiendo bien, Monseñor, el ser cristiano hoy primero es encontrarse con Jesucristo personalmente. Así es. Y desde ese encuentro vivir nuestra fe. Sí. Y el modo de vivirlo es con la caridad. Con la caridad. Hoy la iglesia misma y la evangelización, el peso que tendrá va a ser el peso de la caridad. Hoy hace falta una iglesia de alguien que ame, entonces que salga y que sea samaritana, o sea, que ame a los más pobres, a los más necesitados, a los más solos, a tanta gente que tiene una ausencia de Dios y tiene muchos vacíos. Por eso Francisco, el Papa, nos habla de las periferias existenciales, ¿no? Que son geográficas, los costados, pero son experienciales porque hay mucha gente que tiene muchos vacíos. Sí. Y todo esto, lo que nos propone Jesús, esto de la caridad, antropológicamente desde otra perspectiva, uno puede decir, el hombre está hecho para amar y se planifica, se sana cuando ama, y se enferma cuando es egoísta. A mí siempre me ha gustado esa imagen del buen pastor que precisamente la oveja que se le escapa no sale a buscarla para paliarla, sino que sale a buscarla para ponérsela al hombro y traerla al rebaño otra vez, Sí. con cariño, con cercanía. En ese sentido, Monseñor, si volvemos de nuevo a la pregunta, ¿qué es ser cristiano hoy? ¿Por dónde deberíamos comenzar a evangelizar? Es clave para todo cristiano su contexto, su familia, su trabajo, y no estar enojado con la vida ni con los otros, sino aceptar a los otros como son, en primer lugar. Y desde ahí uno puede entablar relaciones, y esto que decimos de querer al otro, aun cuando los contextos sean muy difíciles y complejos, no hay posibilidad de generar ambientes sanos si no armamos también relaciones un poco más sanas, de perdón, de reconciliación, y no de tanto enojo y actitudes violentas, digamos. O sea, en el fondo es como evangelizar desde el amor, Sí, o evangelizar amando. Sí. Y siempre me recuerdo, y a mí me conmueve mucho la historia también de María Magdalena y hasta de Mateo mismo, que, comillas, siendo catalogados de pecadores, Jesucristo los convirtió porque se sintieron amados. Totalmente. No juzgados. Y ahí Sí, entraron. Sí, exactamente. Cuando uno dice, ¿cuál es el caracú de ser cristiano? Es la experiencia del amor de Dios que nos creó, que nos ama y que nos planifica, y que es un amor para que lo demos. Que solamente cuando lo damos nos planifica. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también por indicarnos el camino y por ser rostro de Dios para nosotros. Bueno, gracias, Juan Manuel. Bueno, de verdad le damos muchas gracias a Monseñor y bueno, Dios quiera que podamos tenerlo invitado en otra ocasión.